Buenos días, hermanos. Vamos a inclinar el rostro para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu dulce nombre. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por la vida y la salud. Gracias por permitirnos un sábado santo más. En tu nombre, Señor, te rogamos que seas nuestro invitado especial. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué maravilloso día. Un sábado santo más. Un día que Dios ha dejado para adorar y glorificar su nombre. Vamos a estudiar su palabra santa y habiendo pedido el permiso para abrir la palabra, vamos a buscar en el libro de Éxodo su capítulo 20 y su verso 13. Iniciamos con los 10 mandamientos, pero ahora nos toca hablar del 6º mandamiento. Leamos. Dice, no matarás. ¿Cómo es un mandamiento? De una frase tan pequeña, pero de un significado tan grande. El significado de esta palabra lo vamos a encontrar relacionado en diferentes libros, como por ejemplo en el Nuevo Testamento. Se dice que no siempre se va a encontrar los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Solo tenemos conocimiento de los 2 más grandes mandamientos. Amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu espíritu, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El 2º mandamiento de este resumen es donde entra desde el 5º mandamiento al 10. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Es del 1er mandamiento al 4º mandamiento, hasta el día de hoy, que es el corazón del decálogo. Mis hermanos, tomaremos el 2º mandamiento en resumen, los 4 unidos, no haciendo separación de uno por uno. No matarás, dice. Porque el Señor nos habla, no matarás. Porque se hace el recuento de la sangre que Dios demanda de sus hijos. En el libro de Génesis vamos a buscar en nuestra Biblia para poder ampliar nuestro mensaje. En el libro de Génesis, su capítulo 9 y su verso 6. El que derrame la sangre de un hombre por otro hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Por qué no es lo correcto matar? El que derramare su sangre. Esa sangre no es la del hombre, esa es la sangre de nuestro Dios, porque a imagen de Cristo Jesús fuimos hechos todos a su imagen y semejanza. Es por eso el mandamiento dice, no matarás. Porque Dios es el dador, el hacedor de todo. Él nos hizo, Él nos dio la vida, Él la recogerá cuando sea necesario. Cuando Él lo decida. Es por esto cuando nosotros decimos, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Porque si es la voluntad de Dios, que en ese momento yo deje este mundo y vaya al descanso, que sea la voluntad de Dios y no la mía. Este es un punto que debemos entender, hermanos. Cuando decimos, Señor, que sea tu voluntad y no la mía, cuando la voluntad de Dios es la contraria de nosotros, decimos, ¿por qué, Señor?
¿Por qué le vamos a preguntar a Dios si nosotros mismos dijimos que sea tu voluntad y no la mía? El Señor dice, ahora les escribo esto para que cuando suceda con relación a su segunda venida. Ustedes ya lo sabían, yo ya se los había dicho. Ese es el mensaje, la tarea, el trabajo nuestro. Si decimos que sea tu voluntad, Señor, y no la mía, debemos empezar a aceptar hoy que cuando en aquel día, uno de nuestros seres queridos vaya al descanso, nosotros debemos aceptar. Claro que vamos a llorar, claro que nos vamos a poner tristes, porque somos carne, pecado, humanidad. El sentimiento está en nosotros. Vamos a estar tristes, pero vamos a agradecer a Dios también, porque fue su voluntad y no la nuestra. Pero el mandamiento dice, no matarás. Nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie. No matarás. No cometerás adulterio, dice el segundo mandamiento. ¿Por qué, mis hermanos, les decía que estos los vamos a llevar en secuencia, en un solo mismo lineamiento? Porque así está en los mandamientos. No en Éxodo 20, del 3 en adelante, pero sí en el Nuevo Testamento. Vamos a leerlo. No cometerás adulterio. No hurtarás. 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu prójimo, ni su sierva, ni su criada, ni su buey, ni su bestia, ni su extranjero que habita dentro de sus puertas. Debemos conformarnos con lo que Dios nos da, no desear más de lo que no tenemos. Pero vamos al desarrollo de estos mandamientos. Vamos a leer en el libro de Mateo. Decíamos, llevamos la secuencia de los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. En el libro de Mateo, en su capítulo 5 y su verso 21, dice, y oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Dónde empezamos nuestro estudio de hoy? En el 6º mandamiento. Pero el 6º mandamiento tiene la misma ligadura en el Nuevo Testamento como nos lo describe el Antiguo Testamento. Así que, mis hermanos, no nos dejemos engañar cuando nos digan otras personas que no son de nuestra misma fe, que no han leído el espíritu de profecía y la palabra de Dios como nosotros deberíamos de estarla estudiando. Dicen los mandamientos del Antiguo Testamento ya no tienen validez. Eso es falso. La verdad es que la palabra de Dios desde el Antiguo y el Nuevo son uno solo. Por esto se llama el arma de dos filos. Confirmemos esa verdad que nos dice el Antiguo Testamento, que lo está confirmando el Nuevo Testamento. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿De qué manera estamos matando hoy? Decimos, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo no he matado a nadie. Sí, también dice, no mentirás. Y sí hemos matado, y sí estamos mintiendo, y sí estamos robando. ¿Cómo? Estamos robando a Dios el tiempo. Porque para las cosas de Dios siempre se mide el tiempo. Tiene que ser medido. ¿Por qué? Si Dios es el dueño y el dador de todo. Dios es el dueño del tiempo, no nosotros. Nosotros solo utilizamos el tiempo, pero el tiempo es de Dios. Por cuanto el tiempo se debe de dedicar a Dios conforme a la necesidad del ser humano. ¿O acaso ya no necesitamos de Dios para medir el tiempo de Dios? Las cosas de Dios no se miden. Las cosas para Dios se debe estar disponible.
Y dice, no matarás. ¿Cómo más matamos? Hablando con la boca, matamos. Mirando, matamos. Con esos ojos tan agudizados, como dice en el libro de Salmos, igual que la lengua. Esa mirada agudizada, igual que la lengua agudizada, dice, se mueve y hiere y mata. Es una forma de matar sin usar un arma. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, también se mata y duele más la muerte física. Duele menos que la muerte física. Esa muerte espiritual. A esa muerte espiritual caemos cuando se nos mata con palabras, con acciones, con hechos, con miradas. Esa es una forma de matar, la cual el Señor está demandando de nosotros. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, pongamos atención a esa palabra, reflexionemos, mis hermanos, hoy en Sábado Santo, para reconocer qué estamos haciendo y cómo estamos viviendo. Solos no podemos, pero le pedimos a Dios esa sabiduría, ese conocimiento, esa bendición de obediencia y de corrección humana. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Hemos entendido estas palabras, mis hermanos? Muchas veces no las entendemos. Leemos y creemos que hemos estudiado la Biblia, pero estudiar es una cosa y leer es otra cosa. Lee o estudia. Porque no entendemos las dos cosas juntas. No las entendemos. O leemos o estudiamos. Leer es leer la prensa. Estudiar es analizar. Es pensar. Es entender. Y no necesariamente memorizar. Pero ¿por qué cuando se dice no necesariamente memorizar? No quiere decir que se va a tener la capacidad de una máquina, de tener todas las palabras exactas, pero sí de saber los versículos. Para aquel día, cuando seamos llamados ante los concilios, aquí dice, será condenado ante concilio. Y si vamos a ser llamados, no por decirle fatuo a tu hermano, sino para defender la verdad de la palabra de Dios. Para eso vamos a ser llamados. Y la misma palabra en el libro de Mateo dice, bienaventurados, y que lo encontramos en la misma página. Bienaventurados los que seáis vituperados por causa de mi nombre. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero no dice bienaventurados el que anda haciendo maldad en la calle y que va a ser el reino de los cielos. No, para eso se nos ha dado la ley, los 10 mandamientos. Y aquí está muy claro donde dice, no matarás. Cualquiera que matare será culpable a juicio. Pero también aquel que se enoja en contra de su hermano será culpable de juicio. Leímos Mateo 5, 21 y 22. Veamos otro versículo en el mismo libro de Mateo, que estamos en el Nuevo Testamento, donde dicen muchos que los mandamientos ya no tienen validez. Porque en Mateo 5:17 dicen, ni una jota ni una tilde, porque no he venido a abrogar la ley ni a los profetas, sino a cumplirla, dijo el Señor Jesús. Por cuanto no se quitará ni una jota ni una tilde de la palabra del Señor. Entonces, si no se quita ni una jota ni una tilde, los 10 mandamientos vienen y están allí vigentes. No se pueden quitarlos del Antiguo Testamento o decir estos no tienen validez.
porque ya no tendrán validez cuando estemos con el único día que permanecerá por siempre en la tierra nueva, delante del Padre y del Cordero y del Espíritu de Dios. De sábado en sábado, dice el libro de Isaías 66. Guardaremos el sábado siempre, aunque ya no habrá llanto, dolor, muerte, codicia, avaricia, ni nada de los 10 mandamientos. Eso todo terminará. Pero el Señor dijo, yo no vine a quitar la ley ni a los profetas. Yo solo vine a cumplir porque es el hacedor de todas las obras. Todo lo que tenemos y nosotros mismos somos hechos por nuestro Señor Jesús. En el libro de Mateo 19 dice, ahora veamos, estamos en el 6º mandamiento, pero ¿por qué lleva la misma cadena? Porque los 10 mandamientos nos hablan del mismo mensaje. Honra a tu padre y a tu madre, el 19, pero leamos el 18 para llevar la secuencia, no matarás. Y dijo, ¿cuáles? Preguntó el hombre que estaba preguntando de un mandamiento. Y dijo Jesús, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está el resumen de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama no hace daño. El que hace daño no ama. Honra a tu padre y a tu madre. Si no ha honrado, si no ha obedecido a su padre y a su madre, quienes fueron sus progenitores, los primeros, que primero estuvieron los padres, después el hijo, ¿cómo va a obedecer a Dios a quien no puede ver? Si a sus padres sí los puede ver. Pero el mandamiento dice, honra, obedece. ¿Qué es honrar a su padre y a su madre? Obedecerle. No hablar mal. No hacer lo contrario. Pero ¿qué dicen hoy las personas? Yo hago con mi vida lo que yo quiera. A mí ninguno me manda. Eso es falso. Eso es mentira, mis hermanos. Porque sí hay quien nos mande. Tenemos un Dios todopoderoso a quien debemos obedecer con fe. Pero también tenemos a nuestros padres, a quienes debemos obedecer porque son los que rigen con regla humana en el hogar. Mis hermanos, qué hermosa esta secuencia. Aquí nos dice el resto de mandamientos que nos faltaban. No matarás, no adulterarás. Ahora, el punto del adulterio es un caso muy conocido. Todos saben qué es adulterar. Pero ¿cuántos saben qué es obedecer? ¿Sabemos qué significa la palabra obediencia? No, no sabemos. Pero la palabra de Dios nos enseña. Y si queremos alcanzar la vida eterna, debemos obedecer la ley de Dios. Dice en el libro de Romanos, capítulo 13, porque no adulterarás, no matarás. Aquí viene la repetición. No adulterarás. El adulterio no es bueno. No matarás, tampoco matar es bueno. No hurtarás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está la clave del mensaje. No, dicen ya los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. El Antiguo ya no tiene validez. ¿Por qué no? Si el Antiguo y el Nuevo son uno solo. No podemos separar al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
porque la Trinidad es una sola, Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La palabra de Dios no se puede quitar una parte y voy a tomar solo lo que a mí me conviene. No, la ley es la ley y se cumple, no se discute. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resumen. Escuchen bien, mis hermanos, para poder defender la verdad de la palabra de Dios delante de cualquier persona. Si bien es cierto que estudiar es analizar, es aprender, es entender, pero también en aquel tiempo que ya no tengamos una Biblia en la mano, tenemos que saber el capítulo, el versículo y el texto. ¿Dónde lo dice? Pues lo dice en Romanos capítulo 13 y su verso 9. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te unas, dice otro versículo que lo vamos a leer también. No te hagas de amistad con el mundo, te constituirás en enemigo de Dios, porque el mundo te dirá, te voy a pagar para que vayas a decir estas cosas de esta persona, porque voy a juicio. Mintiendo, no te vendas en mentira. La verdad es limpia, la verdad es de Dios. El Señor Jesús vino a morir por la verdad, para salvarte a ti y a mí. ¿Por qué vamos a mentir para condenar a otra persona? Ahí entramos en no dirás falso testimonio. ¿Por qué es tan importante entender que el falso testimonio no debe ser dado, mis hermanos, en nuestro medio? Porque dice también en Romanos, vamos a seguir todavía en el libro de Romanos. En Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí la codicia, sino la ley. Si la ley no lo dijere, no codiciarás. ¿Cuántos de nosotros sabemos los 10 mandamientos? Los sabemos mecánicamente y los repetimos en orden o en desorden, pero ¿los hemos entendido? ¿Hemos buscado su significado? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? ¿Cómo y cuándo? Porque aquellas personas que por falta de educación en el hogar, por falta de conocimiento en la palabra, por falta de capacidad paternal y maternal de corregir como se debiera, son separadas de la iglesia por el 7º mandamiento. Pero todavía crece el caso y dicen, a mí no me importa, a mí no me interesa, yo estoy bien. ¿Estamos bien con Dios, mis hermanos? ¿O estamos bien con el mundo? Nos constituimos en enemigos de Dios y en amigos del mundo. Mis hermanos, vayamos al libro. Tenemos muchos textos en el Nuevo Testamento que nos hablan de la ley de Dios. Pero para ir terminando, vamos a ir al libro de Levíticos. En el libro de Levíticos nos va a hablar la palabra de Dios acerca de los 10 mandamientos también.
Dice en el libro de Hebreos 4:4. No quería dejar pasar este mensaje, porque les decía, ya presentamos, ya tenemos a la vista y disposición de ustedes los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. Por tanto, este es solo un versículo de los 10 mandamientos. Y que nos habla del cuarto. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras, como Dios en las suyas. En este sábado santo, mis hermanos, en que nosotros estamos alabando y glorificando el santo nombre de Dios, vamos a seguir con esta parte del 6º al 10º. El que anda, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. El que anda en chismes, descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. ¿Quién es el suelto de lengua? El que no tiene un freno en la lengua. El que no ha podido entender el mensaje de la palabra de Dios, donde dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Al que maldice a su padre o a su madre, pongan atención, mis hermanos, jóvenes, adolescentes, adultos que tienen padres. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara y en obscuridad tenebrosa quedará. Es igual que morir, es igual que la muerte, porque quedará en tinieblas. No habrá ya entendimiento en su mente y en su corazón, porque uno de los 10 mandamientos grande es: honra a tu padre y a tu madre, para que los días que Jehová tu Dios sean alargados sobre la faz de la tierra. El único mandamiento con promesa. Los bienes que se le adquiere, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. ¿Cómo habrá bendición si no obedecemos, no respetamos, no amamos a nuestros padres? Mis hermanos, esta es una gran verdad. Mis hermanos, ahora vamos al libro de Éxodo. Volvemos al libro de Éxodo, mis hermanos. Para terminar, quiero que leamos Éxodo. (23:1). Solo 35. Y dice de la siguiente manera: no admitirás falso rumor. No lo admitas, y mucho menos compartes, ni recibirlo en tu mente y en tu corazón. Yo voy a estar callada. No, que tu hablar sea así, o sea, no, pero con una verdad, con un escrito está, con un así dice Jehová. Y en el libro de Éxodo 23:1, no admitirás falso rumor, no te concentrarás en el impío. ¿Quién es el impío? Muchas veces es doloroso decir la palabra, pero también dice en aquel libro de Gálatas, una de las cartas escritas por el apóstol Pablo, en su verso 6, en su capítulo 6 y su verso 1. Si eres espiritual, juzga espiritualmente. Con espiritualidad tratarás
aquella persona que ha cometido pecado, no juzgando, porque no sea que aquella persona alcance la salvación y yo misma caiga en la misma tentación. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, para poder entender el mensaje y poder ayudar a nuestros semejantes. Esa ayuda no es nuestra. Nosotros solo podemos ser un instrumento para poder pedir a Dios que bendiga, que interceda, que sane, que limpie a la persona que está mal, como pedimos la limpieza para nosotros, porque no somos santos. Estamos en esa lucha, estamos buscando a Dios para alcanzar la salvación por cual nuestro Señor vino a morir por usted y por mí. No seguirás, dice, no admitirás falso rumor, no te concentrarás con el impío para ser testigo falso. Ahí hablábamos, muchos dicen, te voy a pagar tanto de dinero, lo que querrás, pero vas a ir a decir lo que yo te voy a decir. Esa es una mentira. El mandamiento dice no mentirás, no te unirás a ellos. Se nos está advirtiendo, pero tenemos libre albedrío. Si por interés, por ambición al dinero vamos a perder lo mejor que es la vida eterna, Dios no lo va a impedir, pero sí ya nos lo dijo, para que cuando suceda nosotros nos recordemos. No te concentrarás con el impío, no hablarás chismografía con nadie, que tu hablar sea de la palabra de Dios. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. Ni al pobre distinguirás en su causa. Mis hermanos, es una gran bendición del Señor poder entender una pequeña porción de su palabra. Es una gran bendición porque Dios nos permite la vida hoy. Y le pedimos al Señor que si es su voluntad, que nos dé la vida mañana, para poder tomar una porción más de su palabra. Que podamos tener ese deseo, ese interés de buscar a Dios a través del mensaje. Y que a través de esta plataforma que Dios nos ha permitido en este tiempo de estar en nuestros hogares, que pueda ser esparcida la palabra a todo el mundo a través de los círculos sociales. Que sea esa la bendición del aumento de la ciencia, no para maldad, sino para bendición de Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, bendito y alabado sea tu dulce nombre. Gracias, mi Dios, porque nos permitiste hoy en tu sábado santo leer tu palabra santa. En tus manos de amor hoy nos encomendamos, y que la programación de culto divino y escuela sabática y todo el día, mi Dios, tenga esa bendición divina, y que nuestros hermanos cada día puedan crecer más en espíritu, en conocimiento de tu palabra, y que podamos cumplir tu palabra conforme tú nos mandas. En el nombre de Jesús. Amén.